Vamos a continuar con la audiencia número 11 del 137 periodo ordinario de sesiones. El nombre de esta audiencia es Derecho a la Libertad de Expresión, Participación, Reunión y Manifestación en Nicaragua. Lo ha solicitado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y asisten por parte de los solicitantes Vilma Núñez de Escorcia, Mauro Xavier Amplio Vilches del CENIT y María Aguiluz de Segil. Como representante del Estado de Nicaragua está el embajador Denis, representante alterno ante la Organización de Estados Americanos y miembros de dicha misión. El objetivo de esta audiencia es exponer la situación actual del derecho a la libertad de expresión, participación, reunión y manifestación en el Estado de Nicaragua, particularmente exponer reacciones desproporcionadas e intimidatorias por parte del gobierno frente al ejercicio de estos derechos, tal como lo han señalado y lo van a presentar las peticionarias. Así que vamos a tener una audiencia de 1 hora, van a tener 20 minutos para exponer sus planteamientos, 20 minutos tendrá el Estado y 20 minutos tendrá la comisión para hacer preguntas respecto a los planteamientos formulados por las peticionarias. Tienen la palabra las peticionarias. Muy buenas tardes, señores comisionados, muy buenas tardes, distinguidos representantes del Estado de Nicaragua. Mi nombre es Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompañan en la mesa principal la doctora Vilma Núñez y el doctor Mauro Ampie, ambos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, y también nos acompaña la señorita Delfín Reinal de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Tanto el CEGIR como la FIDH hemos decidido acompañar esta solicitud que ha hecho el CENIT, ya que nos parece de suma preocupación los hechos que recientemente han ocurrido en Nicaragua y por esa razón pues participamos en esta audiencia. De inmediato cedo la palabra a la doctora Vilma Núñez, quien realizará la primera parte de nuestra presentación. Señora Presidenta, nuestros saludos, señores comisionados, miembros de la mesa, honorables representantes del Estado de Nicaragua. No queremos iniciar nuestra intervención sin saludar previamente con toda justicia los 50 años de trabajo arduo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace un año el CENIT presentó ante esta comisión la grave situación y deterioro progresivo y violación a los derechos humanos, específicamente a la libertad de expresión y a los derechos políticos de los nicaragüenses. La comisión reaccionaron también en igual forma otras instancias internacionales como los comités de los pactos de derechos civiles y políticos, el Comité contra la Tortura en Naciones Unidas. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no atiende ninguna de las recomendaciones. Por eso hemos venido nuevamente aquí ante esta comisión a presentar esta situación de incumplimiento de Nicaragua también con sus compromisos internacionales y a denunciar que lamentablemente la situación en vez de mejorar se ha empeorado. Un hecho reciente que violentó una vez más la Constitución de la República demuestra la ya perenne instrumentalización de los principales órganos del Estado. En este caso me refiero al Consejo Supremo Electoral y a la Corte y al Poder Judicial. Esto se da a través de una insólita y sin precedentes sentencia que la Sala Constitucional mal integrada de la Corte Suprema de Justicia dictó el pasado 19 de octubre. El presidente Daniel Ortega, con 109 alcaldes electos en las elecciones fraudulentas de noviembre del año pasado, buscaron a toda costa cómo tener un agravio contra el cual recurrir y introdujeron una petición improcedente ante el Consejo Supremo Electoral, que al denegarla les permitió abrir la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, que de inmediato la admitió un recurso completamente improcedente y lo pasó en el mismo día ante la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, que en un periodo de 24 horas prácticamente resolvió
toditito el recurso, resolviendo que el artículo 147 de nuestra Constitución, donde se establece la prohibición de reelección continua, era completamente inaplicable porque entraba en contradicción con el principio de igualdad ante la ley. Para esto, la Sala Constitucional, que además fue mal integrada, no se integró con los magistrados que ordinariamente la conforman, sino que aparentemente, y nosotros no quisiéramos creer que fue aparentemente, sino un arreglo, como una secuela más del pacto existente entre los dos partidos mayoritarios de Nicaragua, incorporaron para hacer sala a otros magistrados que no pertenecen a la Sala Constitucional, pero que son miembros del Frente Sandinista. Estos magistrados violentaron la Constitución, porque nuestra Constitución establece que solo la Asamblea Nacional es la que puede reformar la Constitución, y prácticamente esto constituye, desde el punto de vista jurídico, prácticamente un golpe de Estado muy sui generis, no los que nosotros conocemos tradicionalmente, sino que también demuestra el atropello a la institucionalidad, usurpando la Corte o la Sala Constitucional integrada en esta forma, funciones que le corresponden, como ya dije anteriormente, a la Asamblea, cometiendo prácticamente delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. La sentencia violentó prácticamente. Perdón, señora Vilma, el objetivo de la audiencia no incorporaba el análisis de la decisión de la Sala Constitucional. El objetivo de la audiencia tiene unos hechos que están vinculados con denuncias a libertad de expresión, participación, reunión y manifestación en el Estado de Nicaragua. Sí, entonces a continuación es que este es el antecedente dentro del cual se da, no se pueden explicar así en el aire todas las situaciones que conforman el contenido de la solicitud de audiencia sin explicar las razones que nuevamente han incentivado precisamente la obstaculización de la libertad de movilización, la libertad de manifestación, de libertad de expresión, que entre todos nosotros expondremos. Esta sentencia violenta el Estado de Derecho, como ya lo dije anteriormente, porque no tenían facultad para ello. Viola la ley de amparo porque no admite la posibilidad de que la ley, de que la Sala reforme la Constitución. Los efectos inmediatos que me está pidiendo la Presidenta que inmediatamente pronuncie es que han exacerbado las protestas y los reclamos frente a esta situación, ha exacerbado nuevamente la represión y la reanudación de la toma prácticamente de las principales calles y la rotonda de Managua por medio de fuerzas de choque para impedir que la gente proteste, para impedir que la gente se manifieste y reclame. Después de eso, los efectos directos sobre las personas no se han hecho esperar. El hecho más grave y lamentable fue precisamente el ataque físico a una muchacha de 24 años, miembro de la Coordinadora Civil, que fue atacada por estas fuerzas de choque gubernamentales, causándole 4 fracturas en su brazo izquierdo. Ahí lo tienen en la pantalla. Posteriormente, el 30 de octubre, la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, defensora de derechos humanos de las mujeres, Patricia Orozco, fue agredida por la Policía Nacional. Posteriormente, al día siguiente, 2 jóvenes, Eduardo Santos y José Pompilio Miranda, jóvenes del Movimiento de Renovador Sandinista, fueron prácticamente secuestrados, introducidos a la casa del Frente Sandinista en León, golpeados
agredidos de manera muy violenta. Estos hechos prácticamente son una continuidad, una situación que hemos venido viviendo. Por ejemplo, el 8 de agosto fue agredida, y ya ustedes lo conocen, bajo la dirección de Maylin Calero, que después fue premiada y nombrada ministra de la Familia, agredieron a la coordinadora civil y especialmente a su periodista divulgador Mario Sánchez. El 22 de julio, el Movimiento Puente, otro grupo de jóvenes que protesta contra las arbitrariedades gubernamentales, también fue agredido. El 2 de julio, gente que protestaba por el golpe de Estado en Honduras fue agredido porque el discurso gubernamental es de que las calles solo ellos las deben de usar porque les pertenecen. El 28 de febrero, la Unión Ciudadana, un grupo cívico, organizó marchas contra el fraude electoral y fueron reprimidos tanto en Managua como en Chinandega, donde resultó lesionado el diputado liberal Luis Callejas y lesionado 12 personas. La violencia de estos grupos de choque es verdaderamente preocupante, porque son grupos que no se puede decir que son grupos delincuenciales ajenos a la directriz gubernamental. Prácticamente son grupos organizados desde el gobierno, desde las instancias partidarias e integrados por miembros del Frente Sandinista, específicamente de la Juventud Sandinista, por trabajadores estatales que voluntariamente o no son incorporados a las mismas, y esto se ha visto más claramente recientemente cuando salen de sus oficinas a la 1 de la tarde con sus uniformes de trabajo a hacer plantones con banderas que los identifican plenamente en las rotondas de Managua. Además de estas personas, se han integrado a estos grupos delincuenciales, muchachos que pertenecieron a pandillas juveniles, y estos tienen un comportamiento muy violento, usan morteros de fabricación artesanal, piedras, palos, garrotes. Entonces es una cuestión de indefensión. Todo el que quiere reclamar y protestar sabe que se va a encontrar en cualquier momento contra estos grupos que tienen la bendición, pudiéramos decir, de los discursos gubernamentales. El presidente de la República, desde sus tarimas públicas, los alienta a continuar defendiendo, dice él, los intereses que prácticamente del pueblo, que no son los intereses del pueblo, son sus propios intereses. Y esto es secundado por su agitador principal, que es el diputado Gustavo Porras. Esto también ha traído como consecuencia el debilitamiento de la Policía Nacional. Hay una instrumentalización de la Policía Nacional, la cual no actúa para buscar cómo detener todo este tipo de agresiones. Termino diciendo que prácticamente en Nicaragua, con todas estas situaciones, se está consolidando la voluntad presidencial, un esfuerzo reeleccionista impresionante, buscando cómo ser impuesto a toda prueba. Prácticamente se ha abandonado la forma democrática de gobierno, la participación existente ha sido sustituida por la participación de los consejos del Poder Ciudadano bajo la dirección de la primera dama de la República. Prácticamente desarticuló el Consejo de Planificación Económica y Social, Planificación Económica y Social que existía con rango constitucional. La abusiva participación de las instituciones del Estado. Se les obliga a los trabajadores del Estado a recibir el carnet, a afiliarse al partido de gobierno, y se les entrega un carnet de militante del Frente Sandinista. La instrumentalización de la policía, ya la mencioné. No se ha hecho nada por buscar cómo crear condiciones para que podamos tener próximamente elecciones justas y transparentes, y aquí quiero hacer énfasis en la cancelación arbitraria de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista y del Partido Conservador, a quienes se les están violentando sus derechos políticos, a ellos y a sus seguidores. Marcia,
Sí, para reforzar lo que ha mencionado la doctora Núñez, en particular en relación con el derecho de participación y los casos que ella menciona, son dos casos particularmente emblemáticos que demuestran la violación al derecho de participación política. En el año 2008, CEGIL y el CENIT presentamos una solicitud de medidas cautelares porque el Consejo Supremo Electoral había cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica y les impidió a estos dos partidos participar en las elecciones municipales de ese año. La Comisión le solicitó información al Estado. A la vez el CENIT presentó estos dos casos exactamente el 27 de octubre del 2008, sin embargo hasta la fecha no se le ha dado traslado al Estado de estas peticiones. Ambos partidos han interpuesto recursos de apelación ante el Consejo Supremo Electoral y un recurso de amparo ante la Sala de la Constitucional que hasta el momento no han sido resueltos, y como mencioné, esta decisión se mantiene vigente, lo que ha provocado que no pudieron participar en las elecciones del 2008, no pudieron registrarse a tiempo ahora para las elecciones regionales que van a ser el próximo año, y si se mantiene esta decisión tampoco podrán participar en las elecciones nacionales del año 2011. De manera que hay una clara, violación a sus derechos políticos, tanto de los candidatos de esos partidos como de la población en general, de poder elegir candidatos que pertenezcan a estos partidos. Y de inmediato le cedo la palabra al doctor Mauro Ampie. Buenas tardes. La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática, así lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. A pesar de que los estándares en esta materia están previstos con claridad, tanto en la Declaración de Principios como en la Convención Interamericana, el Estado de Nicaragua persiste en violentar este derecho que es pilar de la democracia. Para ello se vale de una política gubernamental de comunicación restrictiva y excluyente, de las carencias propias de nuestro ordenamiento jurídico, de medidas tributarias, se persigue judicialmente a los y las periodistas valiéndose de juicios por injurias y calumnias, e incluso avalando y tolerando las agresiones por parte del Estado. El Estado de Nicaragua continúa utilizando la publicidad para premiar a los medios afines y para castigar a los medios críticos. La actual ley de telecomunicaciones concede discrecionalidad a las autoridades para autorizar las licencias de radio y televisión, y el vencimiento de las licencias puede siempre ser utilizado como un mecanismo para coartar la libertad de informar. La ley de acceso a la información pública tiene muy poca eficacia, así lo demostró la negativa de instituciones del Estado de dar publicidad a un estudio actuarial que había sido preparado para el Fondo Monetario Internacional, que refleja el estado del sistema de pensiones en Nicaragua, negándole así el derecho a los pensionados de conocer si el sistema es saludable o no lo es. Finalmente, pues también el Estado ha recurrido a gravar, más allá de lo establecido constitucionalmente, a los medios de comunicación que gozaban de una exención amplia, ¿verdad?, de impuestos, con la idea de favorecer la libre difusión de las ideas. Los siguientes hechos que narraré muestran el deplorable estado en el que se encuentra la libertad de expresión en Nicaragua. Existen 3 radios, por ejemplo, en la ciudad de León, que fueron destruidas el año pasado por elementos paraestatales fuertemente armados. Nunca la autoridad policial procedió a detener y nunca se juzgó a los responsables de tal destrucción. Se interfirieron también las radios 15 de septiembre y la Radio Corporación inmediatamente después de las elecciones del año 2008, y las interferencias fueron suspendidas luego de que el CENID conversó con Telcor, que es el ente regulador. De hecho, una de las radios había sido puesta fuera del aire, ¿verdad?, la radio 15 de septiembre, y poco después de que el Consejo Supremo Electoral proclamó a los alcaldes presuntamente electos, entonces las radios fueron puestas otra vez en el aire. Se ha cerrado una radio también en una pequeña, en Sébaco, propiedad de un periodista que es un reconocido crítico del gobierno, Santiago Aburto, y que ha apoyado también la campaña de Eduardo Montealegre en las elecciones municipales. El cierre de esta emisora violentó la Constitución porque los equipos fueron decomisados, y nuestra Constitución establece que no cabe decomisar los medios para la difusión del pensamiento. De igual manera, ese procedimiento violentó la ley de telecomunicaciones por cuanto
no se le sancionó previamente al titular de la concesión, por lo menos en las 3 oportunidades que la ley establece. El 14 de agosto, 2 periodistas de Canal 10 de televisión fueron agredidos por la policía mientras daban cobertura a un desalojo. El responsable de la delegación fue condecorado recientemente con una orden creada por el Ministerio de Gobernación. Se abusa también de las cadenas de radio y televisión para hacer propaganda oficial. Se les giran órdenes simuladas denominadas como invitaciones por el ente regulador para que se hermanen en cadena. De hecho, recientemente un acto partidario de la Juventud Sandinista fue transmitido en cadena nacional. Se utiliza también, como decíamos, los procesos por injuria y calumnia. Hay varios ejemplos. Recientemente la alcaldesa de Managua ha anunciado que demandaría al Canal 2 de televisión. Periodistas de Radio Darío, la radio destruida en León, también están haciendo frente a una demanda por injuria y calumnia, por fiscalizar la gestión, verdad, pública. Y María Mercedes Urbina, la periodista que fundó un pequeño diario local en una población que se llama Nagarote, fue también perseguida judicialmente. En este caso, la autoridad judicial incluso le arrestó, le dictó, en este caso le dictó arresto domiciliar, ¿verdad?, por varios días, y la periodista finalmente optó por disculparse. Voy a dar paso a Delfín, que va a presentar las peticiones. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Tanto CEGIL como la FIDH, de la cual el CENID es miembro, compartimos las preocupaciones aquí expresadas por el CENID en relación con violaciones a las libertades de expresión, de manifestación y de participación que socavan los fundamentos de la democracia nicaragüense. Por lo tanto, quisiéramos formular las siguientes peticiones a la honorable comisión, que son el pedido de que el redactor sobre Nicaragua, el señor Felipe González, realice una visita a Nicaragua. Esto había sido pedido por la Comisión Interamericana hace un año, sin embargo el gobierno nicaragüense todavía no ha contestado, lo cual manifiesta una cierta falta de voluntad al respecto. También quisiéramos que esta visita fuera realizada conjuntamente con la doctora Catalina Botero, la redactora especial sobre libertad de expresión. También quisiéramos que se diera prioridad a los casos introducidos por el CENID sobre el movimiento renovador sandinista y el Partido Conservador, a fin de que estos puedan realmente participar en las elecciones nacionales en el 2011. Finalmente quisiéramos que la Comisión Interamericana expresara su preocupación por los hechos que hemos mencionado aquí y en particular en relación con las recientes decisiones del Poder Judicial. Y cerramos con una petición de que la Comisión Interamericana en su comunicado de fines de estas audiencias exprese su preocupación por estos atentados contra la libertad de expresión, de manifestación y participación, y que haga un llamado a que se remedie a esas violaciones y en particular a las agresiones contra los medios de comunicación y aquellos que expresan una opinión distinta de aquella del gobierno. Agradecemos a la honorable comisión y a las autoridades nicaragüenses por la atención prestada y quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que quisieran. Muchas gracias. Muchas gracias a las peticionarias. Dejo en la palabra al embajador Denis Moncada, representante permanente de la República ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, señora presidenta. La representación de Nicaragua está conformada por el ministro consejero Iván Lara, el ministro consejero Luis Alvarado, Iván Lara consejero, y este servidor de ustedes, Denis Moncada, embajador. La representación quiere presentar un saludo respetuoso a la doctora Vilma Núñez y a la delegación del CENID, a Mauro Ampié y las jóvenes que lo acompañan. Agradecer también a la comisión, dedicarle parte de su tiempo para realizar esta audiencia temática solicitada por el CENID para
analizar tópicos relacionados con derecho a la libertad de expresión, participación, reunión y manifestación en Nicaragua. Queremos dejar sentados algunas premisas introductorias a lo planteado por la doctora Vilma Núñez y los dirigentes del CENID. Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible. Nicaragua es una república participativa y representativa, así lo establece nuestra Constitución política, y cuenta con 4 órganos de gobierno independientes y coordinados entre sí, conformados por los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Nicaragua no es un Estado asociado, no es una monarquía, mucho menos es una dictadura. No es política de Estado agredir, lesionar, torturar o violar los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Señor presidente y señora presidenta y señores delegados, señores representantes del CENID, doctora Vilma, el Estado de Nicaragua reafirma una vez más ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está comprometido y consciente de que la aplicación plena de los derechos humanos es indispensable para el desarrollo sostenible de nuestro pueblo y para el fortalecimiento de la democracia incluyente en Nicaragua. Para ello es necesario que el gobierno y los sectores sociales nos aprestemos a combatir el hambre, la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la violencia, el delito, la inseguridad ciudadana y muchas otras dificultades que afectan a nuestro país. Sin lugar a dudas, son los derechos sociales, económicos y culturales los que más le han sido negados a la población más pobre y desprotegida de nuestro país. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en su mandato, ha trabajado arduamente en la restitución de los derechos de nuestro pueblo a través de la creación gradual de condiciones materiales, sociales y legales que permitan el disfrute de los derechos humanos fundamentales para la vida de todos los nicaragüenses, impulsando políticas y programas públicos sin distingo de ninguna índole, dirigidos a garantizar el derecho a la salud y a la educación de manera gratuita, erradicación del analfabetismo, la alimentación, el empleo, a una vivienda digna, la legalización de la propiedad urbana y rural, entre otros. Para nuestro gobierno es igualmente importante, para alcanzar estabilidad social y económica, el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los sectores sociales de nuestro país. En la Carta Magna de Nicaragua garantiza los derechos políticos de sus ciudadanos por igual, con independencia de su credo político, su sexo, su ideología, su pertenencia a determinado grupo social o político. Se ha señalado que en nuestro país no existe libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de manifestación. Esta es una apreciación subjetiva que responde a intereses sectoriales de la oposición política al gobierno del presidente Ortega. Es una afirmación desacertada que se hace con fines de propaganda política antigubernamental. Para información de la Honorable Comisión, existen en Nicaragua 25 medios de comunicación escrita entre periódicos y revistas. Existen 344 radiodifusoras, 17 canales de televisión entre la capital y los departamentos
y varias compañías privadas de televisión por cable. En todos ellos se encontrará diversidad de opinión en correspondencia con el pluralismo político, ideológico y partidario que existe en el país. En Nicaragua, algunos medios de información abandonaron su naturaleza y rol informativo y de comunicación para actuar como partidos políticos de oposición al gobierno, de forma tal que la población no los ve como medios de comunicación independientes haciendo uso del derecho a la libre expresión que existe en Nicaragua, sino que son vistos como los aparatos ideológicos y partidarios de la oposición. Esto explica el por qué la mayoría de dichos medios de comunicación mantienen campañas mediáticas con ánimo de denigrar a las principales autoridades de Nicaragua sin el menor profesionalismo y amparándose en la libertad de expresión. Ha habido casos de organismos internacionales que han tenido que hacer publicaciones pagadas para corregir la falsedad de la información de los medios de comunicación en Nicaragua. Estos medios arremeten en contra de los funcionarios públicos, invaden su vida privada y los denigran, al igual que lo hacen en contra de los ciudadanos civiles que no comparten sus ideas. Es la expresión del poder de los medios de comunicación, actuando como instrumentos de presión en contra del gobierno de Nicaragua, muchas veces con el apoyo de fuerzas externas. En Nicaragua existen dos tipos de oposición. Por un lado, la oposición tradicional agrupada en los partidos y alianzas políticos, y la oposición mediática como expresión de poder y caja de resonancia de sus propios intereses y de intereses transnacionales. Estos medios politizados aplican la censura informativa a todos los avances que realiza el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Se trata de una real dictadura mediática. Dicen verdades a medias y constantemente desinforman y tergiversan la verdad para tratar de desvirtuar la capacidad que tiene el pueblo de profundizar la democracia participativa en la gestión del Estado y del gobierno nicaragüense. Utilizan los calificativos peyorativos y discriminatorios de turbas para referirse a la población que apoya al gobierno, y por el contrario, ellos se autollaman cívicos y democráticos. Si el pueblo marcha por las calles, es una fuerza de choque. Si ellos lo hacen, es una marcha cívica. Esta actitud es discriminatoria y una expresión de intolerancia contra la población nicaragüense que se identifica con su gobierno y que apoya los proyectos sociales del gobierno de Nicaragua. Otros derechos políticos, señores miembros de la Comisión, consignados en nuestra Carta Magna y ejercidos por los ciudadanos de nuestro país, están referidos al derecho de los nicaragüenses a reunirse de manera pacífica. En el mismo orden se reconoce el derecho de concentración, manifestación, movilización pública de conformidad con la ley. Los derechos políticos funcionan por igual para todos los sectores, tanto para las organizaciones políticas y sectores de oposición o disidentes al gobierno, como para aquellos sectores que apoyan y simpatizan con el gobierno o con el partido político en el poder. En Nicaragua, como en la mayoría de nuestros países, existe dentro de la población diferencias de opiniones, simpatías y adversidades en relación a diversos proyectos sociales y políticos, inclinaciones y pertenencias distintas a diversos partidos políticos, y todos ellos, incluyendo a los sectores que apoyan al gobierno, tienen derecho a manifestarse políticamente, siempre bajo la legalidad, el orden y el respeto que contempla nuestro ordenamiento jurídico. No se puede pretender hacer valer los derechos de un sector sin reconocer los derechos del otro por el simple hecho de no ser opuestos al gobierno. Tampoco se puede pretender responsabilizar o imputar directamente al gobierno por la actuación de un sector o de personas que simpatizan con el mismo. El gobierno de reconciliación y unidad nacional
es un gobierno que representa una opción para los pobres y desposeídos de Nicaragua, existiendo, como en toda sociedad, sectores de oposición a dicha opción que con poder económico y de información han venido organizando y desarrollando una campaña mediática, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional, en contra de esa opción político-social que representa el gobierno de reconciliación y unidad nacional, promoviendo el enfrentamiento, el odio y la difamación en vez de la participación positiva y la crítica constructiva y propositiva para juntos trabajar por el bien común de todos los nicaragüenses. Recientemente, y como buena práctica en aras de abrir espacios de participación e incidencia de la sociedad civil y de las distintas organizaciones no gubernamentales en el ámbito del fortalecimiento de los derechos humanos, la Policía Nacional y el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos realizó el primer foro Estado, Derechos Humanos, Policía y Desarrollo para valorar sin restricciones, entre otras cosas, la actuación de la policía en su quehacer cotidiano desde el punto de vista de los derechos humanos, sus fortalezas y debilidades, así como necesidades, medidas y acciones a emprender para elevar su profesionalismo y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lamentamos que el CENID declinara asistir y hacer uso de ese espacio de discusión, participación y compromiso de todos los nicaragüenses en la búsqueda de soluciones y acciones conjuntas para el abordaje de los temas como los que hoy se vienen a plantear en esta audiencia. La Policía Nacional es un órgano apolítico y apartidario conforme su propia ley. Ha sido reconocido internacionalmente por su labor altamente profesional. Es un cuerpo armado de naturaleza civil que tiene como misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito, entre otras misiones. Y esto debe de garantizarlo como efectivamente lo ha venido haciendo en un contexto social y político difícil, altamente polarizado entre distintos sectores que integran nuestra sociedad. La policía ha actuado dentro del marco jurídico establecido y con las limitaciones materiales y económicas propias de nuestro país. El gobierno de Nicaragua ha planteado reiteradamente que la función principal de la policía no es reprimir a los ciudadanos. Reprimir a un grupo u otro de personas, independientemente de su ideología o del partido político al que pertenezcan, implicaría violencia y derramamiento de sangre, lo cual no debe ser permitido ni como política ni como método. La vida es el primer bien jurídico protegido en las leyes nicaragüenses y está por encima de cualquier otro derecho. Para concluir, señores miembros de la comisión, señores representantes del CENID, audiencia, Nicaragua reafirma que la violación de los derechos humanos y la impunidad no son políticas de Estado, no son políticas del presidente Ortega. Su política es de proyección social para superar la pobreza y la marginación que impusieron los gobiernos de derecha. Y para darle continuidad al informe, le corresponde al ministro consejero Luis Alvarado informar sobre las investigaciones que nuestras autoridades han realizado sobre los casos señalados por el CENID. Con su permiso. Muchas gracias, señora presidenta. Muy rápidamente, en el breve tiempo que nos queda, expondré, antes que todo, saludar la presencia de la honorable doctora Vilma Núñez y su equipo, igualmente los distinguidos magistrados, miembros de la Comisión Interamericana. Brevemente, sobre los hechos que el CENID narra en sus escritos, una vez verificados los archivos y registros policiales, informamos lo siguiente. Según una denuncia de los hechos del 18 de noviembre, al concluir una marcha convocada por el candidato alcalde de León, en donde se destruyó equipos de transmisión y se produjeron daños de
consideración a las radios Darío, Metro Estéreo y Radio Caricia, la policía de León, en fecha 18 de noviembre del 2008, recibió la denuncia del ciudadano Juan José Toruño, expresando que en horas de la tarde de ese día un grupo de presuntos simpatizantes del Frente Sandinista, aproximadamente de 15 a 30, encapuchados y con armas de fuego, llegaron a las instalaciones del Radio Metro Estéreo y Radio Caricias, destruyendo equipos de transmisión, CPU, consolas, amplificadores, entre otros. Expresó el denunciante que uno de sus empleados de nombre Alberto Horacio Poveda logró identificar dentro de los agresores al señor Filiberto Rodríguez. La Policía Nacional compareció al lugar de los hechos, llevando a cabo las acciones y diligencias de investigación respectivas, entre otras, entrevista a 13 testigos, inspección ocular en las instalaciones, ocupación de evidencias encontradas, solicitud de avalúo de daños, entre otros. El 20 de noviembre del 2008 se remitió el informe de resultados. Disculpe, ¿Perdón? esa información para nosotros es muy relevante porque es parte del motivo de la audiencia. Sin embargo, visto que se ha culminado los 20 minutos otorgados, sugeriría que en el lapso de respuesta nos informe respecto a eso, porque era una de las preguntas que teníamos varios de los comisionados. Vamos a entrar al lapso de preguntas y respuestas, y esa información es muy importante para nosotros escucharlo, pero aportaríamos mayor detalles en el lapso de preguntas. El relator para Nicaragua, comisionado Felipe González. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a los solicitantes de la audiencia y a los representantes del Estado por sus presentaciones. Quisiera preguntar en primer lugar, perdón, a los representantes del Estado en relación con las alegaciones que se han hecho aquí por parte de los solicitantes de la audiencia sobre agresiones a los manifestantes. El embajador Moncada señalaba que efectivamente ha habido casos en que se han producido lesionados, que él señalaba que él atribuía a choques entre grupos y no entre grupos paraestatales y opositores. Lo que yo quisiera preguntarle al Estado en este sentido es qué papel desempeña la policía al respecto, porque desde luego que si hay una situación en que se producen lesionados, la policía debería tener un rol para prevenir ese tipo de situaciones, y por otra parte qué papel juega también el sistema judicial en relación con la investigación de las lesiones que se producen en las manifestaciones, a las cuales han hecho mención las dos partes presentes en esta audiencia. En segundo lugar, quisiera preguntar también a los representantes del Estado en relación con el uso que se hace de la publicidad estatal en relación con los medios de comunicación. O sea, cómo se asigna la publicidad del Estado para distintas actividades en los medios. Y quisiera señalar por último también que en relación con lo que planteaban los solicitantes de una posible visita del relator de país a Nicaragua, el relator de libertad de expresión, eso se le ha transmitido también al Estado, y para la Comisión y para mí mismo como relator de país sería de mucho interés poder hacer esa visita, que en realidad es el mecanismo óptimo para la Comisión respecto de cualquier país para tener una información completa sobre la situación de los derechos humanos. Relatora, ¿tiene pregunta? Muchas gracias, Presidenta. Gracias a el CENIT y muchas gracias al embajador y al equipo por la información que nos han suministrado. Yo tenía la pregunta también sobre qué mecanismos se han adoptado para proteger a quienes en ejercicio de su derecho a protestar protestan contra las políticas de gobierno. Un poco para los dos. Además de las investigaciones judiciales, si han existido otro tipo de mecanismos destinados a proteger la protesta social. Y quisiera profundizar un poco en el caso de la radio La Ley. ¿Cuál fue la razón del cierre de la radio? Y cuál fue el procedimiento seguido para cerrarla, y si existe algún recurso y se ha acudido a ese recurso para controvertir esa decisión. Gracias. Comisionado Florentín Meléndez. Gracias, Presidenta. Sí, a
Para los peticionarios y peticionarias de esta audiencia, quisiera preguntarles respecto a lo que han mencionado sobre el cierre de algunas radios, sea temporal o no, cierre de radios. ¿Cuáles son los recursos disponibles, aplicables en este tipo de casos? Y si ustedes, como CENID, o cualquier otro ciudadano, organización gubernamental, ha activado estos recursos, estos mecanismos de protección, y cuál ha sido el resultado que han obtenido. Y a los representantes del ilustrado gobierno de Nicaragua, sobre el tema de la visita al país, que ha sido reiterada la invitación este día por las peticionarias, tanto para el relator de país como para la relatora de libertad de expresión. Esta no es la primera vez que se menciona este tema en audiencias con Nicaragua. Ya hemos hablado de este tema en otras audiencias. Se han girado también comunicaciones formales al gobierno sobre la anuencia para realizar esta visita, tal como se hace con todos los estados en el continente. Pero lamentablemente son muy pocos los estados que no dan respuesta al pedido de la Comisión de hacer una visita. Y en este caso, dado que se ha mencionado en esta audiencia, yo quisiera preguntarle a los representantes del gobierno si están en capacidad de dar una fecha concreta en esta audiencia, porque eso es lo que estamos esperando en la Comisión, una fecha precisa, o la disponibilidad para que la Comisión, en coordinación con la Cancillería nicaragüense, pueda acordar esta fecha y realizar esta visita como la hacemos en casi una treintena de estados en el continente que están abiertos a recibir a la Comisión y a sus relatores. Gracias, comisionado Meléndez. Yo tendría, bueno, como señalé anteriormente, la pregunta respecto del avance de las investigaciones de los hechos señalados por los peticionarios y las peticionarias. Quería como algunas precisiones respecto de unos puntos que habrían tocado los peticionarios respecto de la ley de acceso a la información. Señaló un caso donde la ley quedó inaplicada porque no habría acceso. Quería saber si hubo acciones internas y el estado de esas acciones internas respecto de la ley de acceso a la información. Y quería también, no sé si fue que entendí mal, entiendo que el representante del CENID planteó que antes los medios de comunicación, o sea, estaríamos hablando, si las cifras son exactas, 340 y tantas radios y 17 canales de televisión no pagaban impuestos. Entonces, ustedes están planteando que existe una restricción a la libertad de expresión por haber puesto una carga contributiva respecto a ellos, si ese era el planteamiento. Y también quería saber respecto de los casos de los dos partidos que señalaron cuando hubo la decisión interna y los casos fueron traídos a la comisión. Entiendo que todavía no se habían agotado los recursos internos, entonces quería saber cuál es el estado de esos casos internamente, un poco por lo que planteaba la representante de CEGIL. Con respecto también al estado, y un poco hacia la pregunta que tenía el comisionado Felipe González, el Estado ha sido muy enfático en señalar que la función de la policía no es reprimir, y también la relatora ha planteado pues cuál es el rol en las manifestaciones que tiene, si hay operativos previos para garantizar la seguridad, porque en estados tan polarizados, pues por supuesto, más que estados, en poblaciones polarizadas políticamente, pues el papel de la policía juega pues una importancia vital. Entonces queríamos saber, el embajador señaló que hubo ya algunas acciones tendientes a generar mayor concientización en la policía respecto a este rol, pero quería que nos hablara un poco más de ese proceso de trabajo con la policía. Entonces vamos a tener, se extendió un poco esta audiencia, vamos a tener 10 minutos, 5 para cada una de las partes para tratar de responder a las preguntas.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, solamente hacer algunas referencias, contestar algunas preguntas y comentarios. Solamente, primero aclarar que esta audiencia y nuestro objetivo acá no se trata de hacer una discusión entre gobiernos de derecha e izquierda, se trata de demostrar las violaciones que haya, derechos muy concretos, con hechos muy concretos, y por supuesto tener la respuesta del Estado respecto de la efectividad de los recursos y respecto de cómo ellos garantizan estos derechos en Nicaragua, solo como una aclaración. Sobre el tema de los partidos políticos, cuando interpusimos la solicitud de medidas cautelares, en ese momento ellos habían estado inscritos y luego arbitrariamente se les excluye, y la solicitud de medidas era para poder lograr la participación en las elecciones del 2008. Se interpuso el Partido Conservador un recurso de apelación ante el Consejo Supremo Electoral y el Movimiento Renovador Sandinista un recurso de amparo. Ninguno de estos ha sido resuelto. Cuando se interponen los casos ante la Comisión ya habían transcurrido varios meses sin que haya una respuesta, por lo tanto opera una de las excepciones a la regla de agotamiento, y en ese sentido se ha expuesto ante esta ilustre comisión. Y sin más preámbulo le paso la palabra a doña Vilma. Los ejes fundamentales que sobre el caso del Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador ya ha dejado claramente expuesto Marcia, ¿verdad?, en su intervención. Y yo quisiera que todas las preguntas relacionadas con la libertad de expresión las conteste Mauro. Bueno, respecto de los recursos contra el cierre de una radio, están previstos en la ley. De hecho, Santiago Burto, el afectado por la decisión, recurrió de revisión ante Telcor, no obtuvo una respuesta. Interponer un recurso de amparo en la práctica significa esperar probablemente más de un año para que la Corte lo resuelva, para que la Sala de lo Constitucional lo resuelva. Y en ese sentido, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos hizo el conocimiento de la relatora para la libertad de expresión y del relator Frank Larroux estos hechos que en nuestra opinión afectan la libertad de expresión. Respecto de las demás radios, es decir, lo que se dio en el caso de Radio Corporación y de la Radio 15 de septiembre no fue un cierre, sino que fue una interferencia en sus transmisiones en un momento en el que Nicaragua estaba viviendo violencia electoral, ¿verdad? Violencia en el contexto electoral. Y estas dos radios se han caracterizado por ser muy críticas de lo que está aconteciendo en Nicaragua con las instituciones y del propio, de las elecciones, es decir, en todo caso de la manera en la que se condujo el proceso electoral. ¿Perdón? Respecto de la disposición constitucional que exime a los medios del pago de impuestos, no es una disposición absoluta, ¿verdad? Es decir, es una disposición que lo que establecía es que los equipos, el papel, la maquinaria, ¿verdad?, determinados bienes e importaciones de los medios gozaban de una exención. La disposición constitucional no establecía un techo para esa exención, ¿verdad? Lo estableció el legislador como un castigo para los medios críticos y actualmente, pues, una reforma tributaria se retoma la idea de limitar esa exención, lo que no había hecho el constituyente en su momento, para proteger y favorecer la libre difusión de las ideas. Gracias. Tiene la palabra los representantes del gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Sobre las preguntas de qué papel desempeña la policía y el sistema judicial, pues la policía, como decíamos, tiene sus funciones definidas y actúa en correspondencia. La tendencia de la policía en Nicaragua definitivamente no es aplicar la represión ni resolver los problemas o las situaciones que se plantean de enfrentamientos entre grupos políticos diversos aplicando precisamente la fuerza policial. Procura ser disuasiva, procura ser
convencedora de evitar confrontaciones entre grupos diferentes que pueden resultar con lesiones y lo demás, y utiliza, digamos, ¿no?, la aplicación propia de la policía en los casos que corresponde, pues, ¿no?, que son obviamente que hay que preservar la vida, los bienes, en fin, la propiedad y demás, ¿no? Pero tiende a caracterizarse la policía nuestra por su mesura, por ser mesurada y por evitar precisamente hacer uso excesivo e irracional de la fuerza legal que tiene. Esa es la tendencia, para que estemos claros. En cuanto a la cuestión del uso de la publicidad estatal, se utilizan mecanismos de licitación conforme la ley de contrataciones. Este es un capítulo muy particular, pero muy brevemente puedo decirles que los recursos del Estado en los gobiernos neoliberales se utilizaron como una forma de prebenda y de estímulos específicos políticos a muchos medios de comunicación, utilizando para ello el presupuesto del Estado. Esto ha creado una situación muy difícil en Nicaragua, cuando el nuevo gobierno ha dicho, ¿para qué el Estado requiere propagandizar lo que hace si es lo que hace materialmente, que la gente lo ve, que la población lo aprecia, el principal vehículo de propaganda? Por consiguiente, con la raquítica economía de Nicaragua, con lo difícil de los presupuestos, el gobierno ha decidido no utilizar recursos cuantiosos que se estaban utilizando hasta ahora para la propaganda estatal. Por otro lado, se acompaña a eso la reforma tributaria también, que obviamente tiende a ser una reforma que busque la equidad, que los que tengan más contribuyan con el erario público y que los que tengan menos pues no sean obligados a contribuir, a veces a costa de sus salarios, fundamentalmente que son para la alimentación. Entonces se trata de buscar una equidad y una justicia en la distribución con la reforma tributaria, más que un criterio sancionador o vengativo con determinados medios de comunicación y lo demás. En cuanto a la visita de los relatores que ya planteaban los señores de la comisión, efectivamente, y tienen mucha razón, ya desde hace más de un año ha habido solicitud de visitas a nuestro país. Nosotros hemos hecho las solicitudes correspondientes, la comunicación, y tenemos pendiente que se defina en qué momento es adecuado, en qué momento el gobierno de Nicaragua invitará a los representantes de la Comisión de Derechos Humanos, los relatores en el ámbito del relator Felipe González, que ya habíamos conversado eso el año pasado, y nuevo es la petición de la relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero, que también nosotros vamos a trasladar la petición para tener pendiente esta respuesta. No podemos darles una respuesta en este momento definitoria. En cuanto a las investigaciones, precisamente el tiempo no nos dio el tiempo, pero el ministro consejero iba a relatar parte de esas investigaciones que está haciendo la policía. Podemos utilizar parte del tiempo que nos queda para avanzar en esa respuesta, embajador. Sí, entonces podemos aprovechar para que señora el presidenta, consejero complemente la información. Y para concluir mi intervención en este momento y cerrar ya con el ministro consejero, precisamente cuando yo comencé a hacer la parte introductoria, algo que parece tan elemental y tan básico como definir cuáles son las características propias de un país como el nuestro, que decíamos que es un país libre, independiente, soberano, que tiene la división de poderes, es porque precisamente la doctora se refirió a la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la reelección en nuestro país, la decisión de ese tribunal de declarar inaplicable el aspecto de la Constitución que violenta el derecho de igualdad de los ciudadanos ante la ley, que limita el derecho de los ciudadanos a elegir o a reelegir a las personas que considere de su interés. Para eso está el voto y para eso está la elección, para elegir o no elegir a alguien. Y decía eso porque realmente las
sentencias de los tribunales de cualquier país que conforma la comunidad interamericana, por principio, son respetadas, es respetada la división de poderes. No es muy adecuado que las resoluciones de los tribunales se sometan a las consideraciones de organismos internacionales. Si no se han agotado, como todos aquí sabemos, todos los procedimientos, todas las instancias y toda la dinámica de esas resoluciones. Entonces, como representante del Estado de Nicaragua y del gobierno, obviamente nosotros consideramos que no es apropiado discutir las resoluciones de los tribunales superiores, de los tribunales supremos de justicia de nuestros respectivos países. No es muy congruente eso, digamos, no es muy adecuado. Quería cerrar esto sobre la referencia que hacía, porque realmente, además de esto, creo que nosotros no vamos a entrar más en debates de una resolución de un Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. A los efectos de que la Comisión reciba la información relativa a los casos, le agradeceríamos al ministro consejero que fuera lo más sintético posible, quizás no con tanto detalle porque nos puede dejar el documento, pero sí respecto a las investigaciones que se han avanzado. Señora Presidenta. Quiero escuchar la respuesta de las investigaciones y después... ¿Perdón? Es precisamente solicitarle que en el detalle que dé, por favor nos indique si hay personas individualizadas por estos hechos, si hay acusaciones y personas sancionadas, porque si narra algunas diligencias, yo creo que nuestro interés, al igual que de la Comisión, es saber si las diligencias han llevado a alguna persona sancionada efectivamente. Entonces, que si por favor en la exposición que él va a hacer se refiera a cuántas personas han sido sancionadas en estas investigaciones. Vamos a escuchar la información que tiene el ministro consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Según los reportes policiales que hemos obtenido, en el caso sobre los hechos acaecidos, sobre las denuncias del 28 de febrero del 2009 en Chinandega, en la que se habla de una agresión a la marcha contra el supuesto fraude electoral que menciona la oposición en Nicaragua, resultó un diputado liberal, Luis Callejas, y unas 12 personas más heridas. La Policía Nacional del Departamento de Chinandega atendió esta solicitud del licenciado Luis Rafael Gastiazoro, referida a la realización de una marcha del Movimiento por Nicaragua y Sociedad Civil para el 28 de febrero, la que fue autorizada y obviamente se le brindó el resguardo de las fuerzas policiales. Por lo que durante el desarrollo de la marcha se registró obviamente una riña tumultuaria entre simpatizantes del Movimiento por Nicaragua y el Frente Sandinista, que no pudo ser controlado en esa ocasión por la Policía Nacional al verse rebasada por el número de personas, resultando incluso algunos policías lesionados. Producto de este enfrentamiento resultó lesionado por objeto contuso el diputado liberal Luis Roberto Callejas. La Policía Nacional recibió denuncia del afectado, que manifestó no poder identificar a las personas que lo habían agredido. El 6 de marzo del 2009 se remitió el informe policial al Ministerio Público del Departamento de Chinandega, que contiene el detalle de las diligencias de investigación realizadas. Sobre la denuncia de agresión con palos, piedras y morteros de supuestos miembros del Frente Nacional de los Trabajadores a un plantón en la rotonda Rubén Darío, organizado por la Coordinadora Civil y jóvenes de distintas organizaciones que condenaban el golpe de Estado en Honduras, hechos suscitados el 2 de julio del 2009, la Policía Nacional no tiene registrada ninguna denuncia por hechos suscitados ese día en contra de miembros o representantes de la Coordinadora Civil. Tampoco se registra solicitud o autorización de marcha o actividad política alguna solicitada por la Policía Nacional. Sobre los hechos acaecidos el 22 de julio del 2009, en los cuales un grupo de jóvenes vestidos en pañal y con máscaras pedían reformas y destitución de magistrados del Consejo Supremo Electoral y que fueron supuestamente obligados por la fuerza policial a abandonar el lugar, amenazándolos con detenerlos, lo cual expresa no hicieron por la presencia de medios de comunicación. Según la denuncia del CENIT, el 22 de julio del 2009, la Delegación Policial del Distrito Quinto de Managua recibió denuncia telefónica anónima en la que informaban que en la rotonda Rigoberto López Pérez se encontraban entre 4 a 6 jóvenes con el rostro cubierto con máscaras y en pañales, a la vez que se quejaron que estos jóvenes se encontraban faltando al orden, la moral y las buenas costumbres,
por encontrarse públicamente semidesnudos. Ante la denuncia recibida, se envió al lugar una patrulla confirmando los hechos denunciados. Los oficiales de la policía hicieron un llamado de atención por falta al orden, la moral y las buenas costumbres, optando los jóvenes por retirarse del lugar sin incidencia alguna. Esta es una de las formas como actúa precisamente la policía a nivel nacional. Es muy larga la lista que hay de las actividades y las investigaciones que ha realizado la policía, que obviamente por la limitación de tiempo no voy a poder leerla toda acá, pero sí me refiero a uno de los últimos hechos en fecha sobre denuncias de agresión por supuestos simpatizantes del gobierno con rostro cubierto a un grupo de jóvenes del MRS que se reunieron en la ciudad de León en fecha 23 de agosto del 2009. La Policía Nacional del Departamento de León, mediante llamada telefónica del ingeniero Edmundo Jarquín, conoció que en horas de la noche del 23 de agosto del 2009, un grupo de simpatizantes del MRS, dirigido por el diputado Enríquez, luego de participar en un mitin celebrado en el Hotel El Convento, se dirigieron a comer en el sector del Colegio La Salle, transitando por la zona 3 camionetas en las que se trasladaban personas desconocidas que dispararon morteros al aire. Temiendo por la seguridad de los miembros del MRS que participaron en la actividad política, la Policía Nacional envió de forma inmediata 2 patrullas al lugar de los hechos, no logrando encontrar a los agresores, por lo que se procedió a brindar protección y resguardo a los miembros del Movimiento Renovación Sandinista hasta su retiro seguro de la zona sin que se presentaran mayores incidentes. Esto, a grosso modo, es parte de lo que vamos a dejar en poder de la Honorable Convención Interamericana de Derechos Humanos, que reflejan el actuar intenso de la Policía Nacional, su dedicación obviamente para proteger y velar por los derechos y la seguridad del pueblo nicaragüense, y obviamente no se puede nunca estar conforme con todas las partes, siempre, tanto de un lado como de otro, hay quejas y interpretaciones diferentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señora Presidenta, un minuto, medio minuto. Definitivamente, incluso que nosotros no habíamos puesto aquí en nuestra información, por razones de tiempo, hayan sido traídas aquí por los representantes del gobierno, como es el caso de los muchachos de León. Sin embargo, no estamos de acuerdo, y es muy concreta nuestra afirmación con la valoración que hacen de que la policía no agrede. Mencioné un caso concreto, la periodista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. El pasado 30 de octubre fue agredida brutalmente y tratada como delincuente. Hoy se está poniendo la denuncia, la policía no ha hecho absolutamente nada. Nosotros no queremos tener una policía represiva, pero no tenemos tampoco tener una policía que, desatendiendo los esfuerzos y el empeño de su directora general, Aminta Granera, sea interferida por órdenes partidarias o por órdenes del presidente de la República para que no actúe, y a vista y paciencia de la policía se agreda a aquellas personas que ellos consideran desafectas al gobierno. El caso nos ha tocado a nosotros personalmente, 2 agresiones personalmente en mi contra, en mi casa de habitación en León, y después cuando ejercía la labor de acompañamiento ante la Fiscalía, llegamos, no es que dejamos sin interponer recursos, nosotros, para contestar la pregunta de la presidenta, cómo tratamos de proteger la protesta social, lo que hacemos inmediatamente es recurrir a la policía, incluso pedimos protección preventivamente, y después que ocurren los hechos vamos y llevamos la denuncia a auxilio judicial, y no hay ninguna respuesta. Le mandamos recientemente una carta para involucrar también al Poder Judicial, una carta al Fiscal General de la República, y entonces el Fiscal General de la República, en declaraciones y en contestación escrita, dice que la policía no le proporciona ninguna información. Entonces hay una, hasta cierto punto, coordinación entre policía y el Poder Judicial para dejar en la impunidad los hechos que estamos mencionando. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Vilma Núñez.
Bueno, muchísimas gracias a los peticionarios y a los representantes del Estado nicaragüense. Agradecemos su participación y, por supuesto, toda la información que quieran ahondar respecto de la audiencia que tuvimos el día de hoy, con los motivos que fueron señalados por los solicitantes de la audiencia. Lo recibirá la comisión para analizar sus planteamientos. Muchísimas gracias y con eso damos por concluidas las audiencias de la mañana de hoy. Que tengan buenas tardes.